Cordial bienvenida a la primera jornada divisional por el Día Mundial de la Salud Sexual. Sean todos bienvenidos. A continuación presento los nombres de los integrantes del Presidium que nos acompañan. Está con nosotros, primero que nada, la doctora Miriam Carolina Martínez López, directora de la División Académica de Ciencias de la Salud. Doctora Adriana Esmeralda del Carmen Acosta Toraya, coordinadora de Estudios de Género de la UJAT. Doctora Amelia Hernández de la Cruz, integrante del Programa Divisional de Educación Sexual Integral. Doctora Viviana Valencia Ramón, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género de la DACS. Así también tenemos algunos invitados especiales, como la maestra Francisca Gómez Hernández, coordinadora de la licenciatura en Enfermería. El doctor Genaro Torres Vázquez, profesor investigador de la licenciatura en Enfermería. La maestra Jessica de Los Ángeles Díaz López, profesora investigadora de la licenciatura en Psicología. La doctora Gloria Ángela Domínguez Aguirre, profesora investigadora de la licenciatura en Psicología. La licenciada Fátima de Jesús Jiménez Aguirre, profesora investigadora de la licenciatura en Enfermería. El doctor Jesús Cipriano Rangel Alarcón, responsable del Centro de Psicología Aplicada. La maestra María Trinidad Fuentes Álvarez, profesora investigadora de la licenciatura en Psicología. La doctora Celia del Carmen Solís Gómez, profesora investigadora de la licenciatura en Enfermería. Doctora María Guadalupe Jiménez Solís, profesora investigadora de la licenciatura en Médico Cirujano. De igual forma saludamos a todos los cuchimanes que nos acompañan en este magno evento. Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie para entonar nuestro himno universitario. Por
Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Ahora cedo la palabra de exposición de motivos del evento a la doctora Amelia Hernández de la Cruz, integrante del programa divisional de Educación Sexual Integral. Muy buenos días tengan todos ustedes. Con profunda alegría y compromiso ético les damos la más cordial bienvenida a esta primera jornada por el Día Mundial de la Salud Sexual. Un espacio que nace del corazón académico y humano de nuestra División Académica de Ciencias de la Salud, con el propósito de abrir caminos hacia una educación sexual integral, inclusiva y transformadora. Hoy celebramos no solo una fecha internacional, sino la posibilidad de encontrarnos, reflexionar y construir colectivamente una cultura del cuidado, del respeto y del placer informado. El Día Mundial de la Salud Sexual se celebra cada 4 de septiembre desde el año 2010. Gracias a la iniciativa de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, la cual tiene como propósito promover el bienestar sexual, sensibilizar sobre los derechos sexuales, fomentar la educación sexual integral, combatir la discriminación, la violencia y la coerción en torno a la sexualidad, así como impulsar el acceso a la salud sexual y reproductiva. La salud sexual no solo se limita a la ausencia de las enfermedades, sino a vivir la sexualidad de forma placentera, segura, libre, respetuosa, para que los seres humanos tomen decisiones informadas y autónomas. En este marco, nos honra presentar el Programa Divisional de Educación Sexual Integral, una iniciativa que busca sembrar conciencia crítica, sensibilidad ética y herramientas pedagógicas para acompañar a nuestras comunidades universitarias en procesos formativos que reconozcan la diversidad, la autonomía y la dignidad de cada persona. Este programa es fruto de muchas voces, saberes y experiencias. Es una invitación a dialogar, a cuestionar, a sentir y a transformar. Agradecemos profundamente a quienes han co-creado este proyecto y por ende a nuestra directora, la doctora Miriam Carolina Martínez López, quien nos ha apoyado con esta iniciativa, y a quienes hoy se suman con entusiasmo y apertura para que esto sea una realidad. Que esta jornada sea un punto de partida para seguir tejiendo redes, compartiendo saberes y fortaleciendo el compromiso con una salud sexual plena, libre y gozosa para todas las personas. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje colectivo hacia una educación sexual con sentido, con ética y con esperanza. Muchas gracias. Saludos a todos. Agradecemos las palabras de la doctora Amelia Hernández de la Cruz. A continuación, cedemos la palabra del mensaje universitario e inauguración del evento a la doctora Miriam Carolina Martínez López, directora de la División Académica de Ciencias de la Salud. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí, maestras, de esta comisión tan importante como es la Comisión de Género y de la División Académica Ciencias de la Salud. Muchas gracias por el trabajo que hacen todos los días. Y muchas gracias a la maestra Viviana Valencia porque está atenta siempre y está procurando que estos eventos no los dejemos pasar, así es que muchas gracias. Quiero agradecer especialmente a la doctora Adriana Esmeralda del Carmen Acosta Toraya, quien coordina los esfuerzos de nuestra universidad a través de la Coordinación de Estudio de Género de la UJAT para vivir en libertad justamente la sexualidad. Esa es una parte muy importante. Y no nos hemos quedado atrás, no hemos esperado. La universidad tiene muchos años con esta estrategia, con esta área, y muchas gracias, doctora, porque ha sido un esfuerzo muy especial.
Y muchas gracias a la maestra Amelia como representante de los maestros que integran el programa divisional de educación sexual integral. Muchas gracias a todas por estar aquí. Y es un honor para mí darles pues una cordial bienvenida en esta primera jornada divisional por el Día Mundial de la Salud Sexual. Aunque se llama primera jornada, no quiere decir que no la hayamos hecho año con año. Y siempre ha sido un espacio de encuentro, de reflexión, de aprendizaje, que abrimos siempre con muchísimo compromiso y entusiasmo. Los estudiantes que están aquí, que ya llevan muchos años con nosotros, lo saben, han participado en las diferentes ferias de la sexualidad, en los foros de sexualidad, en fin, una serie de actividades académicas que vamos desarrollando semestre con semestre, pero particularmente hay un semestre donde es más fuerte porque es el semestre que corresponde a esta asignatura, ¿no?, de educación sexual. Así es que muchas gracias. Como ya dijo la maestra Amelia, cada 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual, y como cada fecha de estas es para no olvidarnos de los problemas que tenemos. O sea, conmemorar o festejar un día especial dentro del campo de la salud es para que no nos olvidemos que es un problema, y que es un problema que tenemos que resolver todos los días, que tenemos que aprender todos los días de cómo lograr una convivencia positiva, segura, libre, placentera de la sexualidad en todas y cada una de las etapas de nuestra vida y en todas y cada una de las expresiones que tiene. Esta jornada, como ya se dijo, nace del deseo y la necesidad de visibilizar, educar y sensibilizar en relación con la sexualidad. Queremos poner sobre la mesa temas que durante mucho tiempo se han silenciado por diferentes razones, prejuicios, desinformación, estigmas, porque hablar de salud sexual es hablar de respeto, de equidad, de diversidad y sobre todo de dignidad. Y viene a mi mente que hace muchos años, casi 30, de que esta división académica a través de su escuela de medicina fue la primera en el estado en hacer algo que fue muy famoso, criticado, vilipendiado, pero indispensable, lo veían así los maestros de psicología, de psiquiatría y de ginecología, y se unieron para hacer el primer diplomado en sexualidad humana. Eso que abrió el campo de la sexología en nuestro estado. O sea, somos pioneros, pues. Por eso es que nosotros tenemos que mantener ese legado que nos dejó el doctor Gonzalo González Calzada, el doctor Francisco Rullán Córdoba, particularmente se me va el nombre del que fue director del psiquiátrico y ya murió, el doctor, se me fue el nombre, de otros maestros de psiquiatría que nos ayudaron muchísimo y que, bueno, se comenzaba a hablar de la sexualidad como un problema de salud y que no solamente, porque desde el punto de vista biológico, no solamente era un problema de transmisión sexual o de uso de anticonceptivos, como estábamos las generaciones de médicos que nos formamos entre finales de los 80 y de los 70 y principios de los 80, donde no había nada más importante que aprenderse cuáles eran los métodos de anticoncepción, con el único objetivo de disminuir, por ejemplo, el crecimiento poblacional, que para aquellos entonces era explosivo. Ahora queremos que crezca, ¿no? Pero en aquel entonces era explosivo
Y bueno, crecimos de ser una población de más o menos 80 millones de gentes a lo que es, creo que así era, como 80 millones a lo que estamos hoy, ¿no? O creo que era menos. Estamos duplicados de aquel entonces a hoy. Así es que hablar de los derechos a vivir la sexualidad de manera libre, informada y respetuosa y sin violencia es reconocer la diversidad de cuerpos, de identidades, de orientaciones, de expresiones y experiencias. Es entender que la sexualidad no está limitada a lo biológico o a lo reproductivo, sino que forma parte esencial del desarrollo humano, de nuestras relaciones y de nuestro sentido de pertenencia y de bienestar. Nos reúne hoy la voluntad de romper silencios, de desafiar tabúes y de construir un espacio de diálogo abierto, inclusivo y crítico. Un espacio donde podamos aprender y desaprender, reflexionar y actuar. También quiero reconocer y agradecer la presencia de ustedes, como ya dije, por la participación activa que tienen en este espacio. Yo espero que ustedes continúen creciendo en futuras ediciones, que no se olviden que los 4 de septiembre estamos haciendo siempre estos eventos. La salud sexual es en esencia una cuestión de derechos humanos y como tales no pueden ser negociables ni condicionados por prejuicios, estigmas o estructuras de poder. Nuestra responsabilidad como comunidad educativa, como profesionales y como ciudadanos es garantizar que cada persona pueda vivir su sexualidad en libertad, con respeto y con acceso a la información y a los servicios de calidad. Esta jornada es solo el comienzo. El verdadero impacto de este encuentro estará en lo que ustedes hagan después. En nuestras aulas, en los espacios de trabajo, en sus conversaciones cotidianas, en las políticas públicas que algún día ustedes dirigirán. Así que les invito no solo a escuchar, sino también a cuestionar, a participar activamente, a abrirse al diálogo con sus maestras y sobre todo comprometerse con una cultura de respeto, de equidad y de cuidado mutuo. En esta primera jornada y que espero que sea la primera de muchas y que cada año podamos seguirnos reencontrando para seguir aprendiendo y construyendo juntos un futuro más justo, más informado y más humanos. Y bueno, decirles que esperemos que no solamente se queden a que termine esta inauguración, sino que se queden a oír las pláticas que vienen, sobre todo la de la maestra Esmeralda, porque ella habla por la experiencia de lo que ha ocurrido en esta universidad en los últimos 6 años, donde el trabajo del área de género ha sido fundamental y muy importante para generar nuevas bases de equidad y de seguridad para todos y cada uno de ustedes. Pues si me hacen el favor de ponerse de pie un momentito, vamos a dar por inauguradas las terceras jornada divisional del Día Mundial de la Salud, siendo las 9:45 de la mañana de este jueves 4 de septiembre de 2025. Que sea por el bien de todos. Muchas gracias. Estudio en la duda, acción en la fe. Muchas gracias, doctora. Damos la bienvenida a la maestra Edith Guadalupe Magaña Hernández, titular del órgano de control interno de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ahora invito a todos a mantenerse de pie para entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano.
Invito al Presidium a bajar del escenario para la toma de la fotografía oficial, al igual que al público presente, unir filas al centro. Violencia de género y cultura de la paz. Forma parte de la Red de Abogados Feministas en México, titular del órgano de control interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Licenciada en Derecho por la Universidad Mundo Maya, maestra en Dogmática Penal y Sistema Acusatorio y maestrante en Derecho Laboral por el Instituto Universitario de Puebla, Campus Tabasco. También es docente por asignatura en nivel superior y posgrado en distintas instituciones educativas públicas y privadas. En el Encuentro de Mujeres por la Construcción de un Mundo de Paz recibió de la Capeliana Armada Mundial de Paz de México un reconocimiento por su impulso y apoyo a las mujeres y defensa de los derechos humanos, siendo nombrada como embajadora de la paz en el Honorable Congreso de Veracruz, vocera presidenta del colectivo Esmeralda Tabasco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Género en el colectivo 50+1, capítulo Tabasco, perteneciente al Frente por la Diversidad contra la Discriminación en Tabasco. En el ramo empresarial es directora honoraria del Instituto de Capacitación e Inteligencia Emocional Empresarial. Actualmente se desempeña como titular del órgano de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco. Demos la bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días a todas y a todos, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Me siento muy honrada de participar hoy con ustedes en este marco de la primera jornada divisional por el Día Mundial de la Salud Sexual. Ya lo escuchábamos con la doctora Miriam, la importancia de que se visibilice estos temas, de que los coloquemos en la mesa. Quizás cuando una servidora y alguien más del público
estuvimos en ese lugar donde están ustedes, que éramos estudiantes, que tomábamos clases, pues estos temas eran un poco más cerrados, ¿no? Eran temas tabú. Hoy tenemos la facilidad para poder estar en estos espacios seguros y abiertos, en donde se puede hablar de la violencia digital y de los derechos sexuales de las personas. Bueno, siéntanse libres de participar, dudas, preguntas. Tenemos 45 minutos que nos van a dar perfectamente para platicar del tema. Una primera pregunta: ¿quién de aquí utiliza redes sociales? Levanten su mano. WhatsApp. ¿Cuántas horas pasan en su teléfono o en su dispositivo móvil? No sabemos, ¿verdad? Y todas las aplicaciones, ojo, aplicaciones y redes sociales tienen un espacio, dentro de la configuración, una herramienta que te dice cuántas horas pasas frente al celular. Y hay dispositivos móviles que te dicen cuántas horas pasas en cada una de las redes, qué utilizas más. ¿Por qué decimos esto? Porque todas y todos aquí, pues utilizamos lo digital, es parte de nuestra vida, ¿sí? Pero así como en la calle o como en los espacios abiertos vivimos violencia, también en las redes sociales o también en los espacios digitales. Y a esto le llamamos violencia digital. La que sigue, por favor. Bueno, los objetivos de la conferencia, de platicar con ustedes, pues es sensibilizarnos sobre la violencia digital, qué es, los riesgos, qué podemos hacer si nos encontramos frente a un caso de violencia digital, cuáles son nuestros derechos sexuales, qué herramientas de prevención tenemos y obviamente promover la cultura del respeto, ¿no? Y el consentimiento, que vamos a ver un poquito más adelante, la importancia de saber con quién compartimos nuestros datos, a quién le damos acceso a nuestra vida privada. Bueno, primero, ¿qué es la violencia digital? Son estos actos que dañan, ¿sí?, que laceran, que violentan nuestros derechos. Y para ello utilizamos pues la tecnología. ¿A través de qué? Del celular, de las redes sociales, de los mensajes, de los correos electrónicos, las plataformas. ¿Para qué utilizamos esto? Para dañar, para atacar, para vulnerar la privacidad de las personas o, en su caso, discriminar. Hemos visto a la alza en Tabasco los casos de bullying en las escuelas y cada vez el ciberbullying, es decir, este ataque que se hace a través de redes sociales, es mayor, ¿sí? ¿Cuáles son estas conductas? Bueno, ahí tenemos el ciberacoso, la sextorsión, la difusión no consentida de imágenes íntimas. Aquí les hago este comentario. Tuvimos el año pasado en un municipio el caso de unas compañeritas de secundaria. Eran 4 muchachas o son 4 adolescentes y les llega a 3 de ellas una foto de una de sus amigas, pero pues una foto comprometedora para ella, ¿no? A ellas se les ocurre hacer un grupo de WhatsApp, incluyen a la víctima, ¿no? Y envían la foto y le dicen: hey, fíjate que esto anda rolando por la escuela. Entonces la víctima se apanica, le dio mucho miedo, se lo cuenta a sus papás, a su papá y a su mamá, y estos inician una carpeta de investigación en contra de las niñitas que le habían avisado, de las otras niñas, de sus compañeras. Fíjense hasta dónde algo que era de buena fe puede llegar a convertirse en una situación jurídica. ¿Por qué voy a esto? Porque aquí sí quiero hacer hincapié, y esto va para las instituciones educativas, los protocolos. Estos protocolos de atención. De nada sirve que tengamos
lineamientos, pautas, protocolos, si las y los estudiantes no los conocen, no saben qué van a hacer, ni tampoco el personal administrativo, ni tampoco el personal docente? ¿Qué hago en esos casos? Ellas no actuaron de mala fe. La otra era su amiga y dijeron, ¿cómo se lo decimos? O sea, ¿cómo le avisamos que hay esta foto que está dando vueltas por toda la escuela? Ni siquiera pensamos en quién envió la foto, que ahí es donde empieza la cadena. ¿Quién envía la foto? No. Las responsables al final fueron estas muchachas que arman este grupo de WhatsApp y suben la foto ahí. ¿Por qué? Porque en efecto, en nuestra legislación, específicamente en el Código Penal, sí tenemos esta conducta como parte de un delito. Entonces es importante que sepamos, que estemos informadas e informados qué es lo que puede ocurrir y qué tendríamos que hacer nosotras o nosotros en caso de estar frente a una situación así. El doxing, que es esta difusión de datos personales, pero en el caso del doxing es más específico. No es como información masiva, sino van en específico contra alguien en particular. Buscan sus datos, fotografías, todo lo que tenga que ver con esa persona y lo revelan, lo hacen público, ¿sí? Es una práctica que se empezó a estilar en los años 90 y que la utilizaban más, en ese entonces se le llamaba así, a quienes eran como piratas digitales, ¿no? Los deepfakes sexuales. Ahí pues ustedes saben más que yo, ¿no? Aquí es el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo le haces para distinguir si eres o no eres tú? Y nos encanta hacer esos retos en TikTok. Nos fascina porque hasta yo lo hago. Yo lo he hecho, ¿no? Del cómo con inteligencia artificial modificas una foto. El deepfakes, lo más lacerante del deepfakes es que la mayoría de videos que se hacen en esa situación son con tintes pornográficos. Pero además la población más vulnerada son las mujeres y las niñas, adolescentes, niños. Entonces es preocupante la cifra a nivel mundial de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Algo que fue creado para mejorar, y ustedes lo saben, pues al final son quienes están trabajando con el área de la salud. ¿Qué tanto importa la inteligencia artificial en el área de la salud? ¿Cómo nos podría ayudar a muchas enfermedades hoy en día? Pero desgraciadamente en el caso de estas conductas se utiliza para cosas que no deberían de ser. ¿Qué tipo de información? Y aquí también me gustaría detenerme tantito en el doxing. ¿Cómo le hacen ustedes, sí? ¿O qué tipo de información no deberíamos de hacer pública? Primera, números de teléfono. De repente tenemos esa facilidad para entrar a páginas que te dicen suscríbete a esto, suscríbete a lo otro, inscríbete acá, le das tu correo, le das tu número de celular. Algunos te piden hasta RFC, otros te piden CURP y tú fácilmente se lo entregas y no sabes ni siquiera qué van a hacer con tus datos. Es más, y eso lo hemos hecho nosotras como parte de los colectivos cuando hacemos estos formularios para la inscripción de talleres y cursos y demás, el aviso de privacidad. Levante la mano quien ha leído el aviso de privacidad. Nadie, ¿verdad? ¿Qué dice ese aviso de privacidad? ¿Para qué van a usar mis datos? Pues quién sabe. La información de cuentas bancarias. De alguna manera, ¿dónde creen ustedes que podríamos encontrar esta información? ¿Para qué podría servir esta información cuando hablamos de estos ataques o de estos ciberataques? ¿Para qué puede ser usada? ¿Para qué? No les dé pena, son estudiantes. No se me duerman, yo sé que el área de la salud es difícil. Para fraudes, ¿qué más? Suplantación de identidad. ¿Sabían que hay softwares que graban la voz?
Acoso directo, es correcto. A través de los juegos que hay en YouTube, se ha detectado que hay personas que se hacen pasar por niñas, niños. ¿Qué derechos son los que ponen en riesgo? Primero, a la privacidad, ¿sí? Tenemos un panorama amplio de qué podrían ser o cómo podrían ser estas conductas. ¿Qué acciones nos podrían llevar a que de alguna manera no haya la seguridad dentro de estas redes sociales, dentro de las plataformas y demás? Pero ¿cuáles derechos sexuales están en riesgo? ¿Sí? Primero, el derecho a la privacidad. ¿Cuántas veces nosotras o nosotros hemos compartido información con personas que consideramos de confianza? Está la modalidad de colocar la fotografía para una sola vista o el video, pero si lo graban de otro teléfono o si le toman la foto de otro teléfono, eso realmente no es un candado de seguridad. Está el cifrado del WhatsApp, la doble identificación. También está la verificación de correos electrónicos. ¿Quiénes tienen aquí la verificación de 2 pasos en correo electrónico? Les avisa su celular si alguien más quiere entrar y tú le das el acceso, dices sí o no. ¿Sí? El derecho al consentimiento. Si digo que sí, es sí, no es no. Tenemos una campaña desde hace mucho tiempo y el hashtag es tal cual, no es no. Si hablamos de personas que no tienen la mayoría de edad, es decir, que tienen menos de 18 años, no es no. Y el sí es no. ¿Por qué digo esto? Porque son personas que todavía no están en la condición adecuada para saber exactamente a qué es a lo que van. Acaba de hacerse viral un video en donde se ve a un hombre mucho mayor con una niña de 10 años que estaban entrando a un hotel de estos que le llaman de paso, ¿no? O a un motel. Y lo más lacerante de todo fue los comentarios que dicen, ay, se ve que la niña como que va bien, ¿no? No se ve que vaya obligada. Una niña de 10, 11 años. Ustedes que son profesionales de la salud, ¿a los cuántos años se empieza o se termina de formar la corteza prefrontal que te permite la asertividad? ¿A los cuántos? A ver, muchachos, no nos dejen mal. Entre 21 y 25 años. Por eso no es recomendable ingerir ninguna sustancia tóxica antes de esa edad, porque acostumbras a tu cerebro a ese químico que en realidad no lo necesitas. Por eso se recomienda que padres y madres estén perfectamente pendientes del teléfono celular, que haya ese control parental para saber qué ven las niñas y los niños en el teléfono. Y hasta ustedes adolescentes, yo tengo un hijo de 19 años que también estudia medicina. Y sí, él me pelea su derecho a la privacidad. Porque yo no voy a ir a agarrarle el teléfono y a quitárselo y decirle, oye, a ver, no, pues es su teléfono. Pero sí hay herramientas con las cuales puedes vigilar. Y estamos en la era de la tecnología. ¿De quién es esa responsabilidad? ¿Del Estado al 100%? ¿Del gobierno al 100%? Es de todas y de todos, es una responsabilidad social, es de conciencia social. El derecho a la autodeterminación sexual, a la libertad de expresión y obviamente a una vida libre de violencia. ¿Dónde está la conexión entre la violencia digital y estos derechos sexuales? Cuando alguien difunde tus fotos íntimas sin permiso o te controla el celular, levanten la mano, ¿quién tiene novia? No es su novia, no le dicen novia, ya no le dicen ligue porque eso era de mi época. ¿Su qué? Su quedante también, quién sabe, eso sí no lo sé, la verdad. Ahí sí, no manejo ese lenguaje. Pero a ver, seamos honestas y honestos.
¿Sí? No, porque ahorita es así como que el free, como que a lo mejor sí, a lo mejor no, y están todos en el paréntesis. ¿Quién le ha dado su clave de teléfono celular a su novia o a su novio? Sean honestas y honestos. Es un espacio seguro. ¿Se lo dan por voluntad propia? ¿Sí o no? ¿Por voluntad propia? ¿Por qué? Existir una manipulación, ¿eh? Puede existir una manipulación. Y eso se llama bandera roja. Se llama red flags. En el tema en el mito del amor romántico. En el mito del amor romántico, que eso es tema de otra plática. Pero eso es una forma de manipulación y de control. El mándame tu ubicación en tiempo real. El te videollamo específicamente para. Porque las relaciones deben de estar basadas en la confianza, en el respeto, en la libertad, en la integridad, en la dignidad. A ver, allá atrás, ¿qué es la dignidad? Ustedes son especialistas en la salud, trabajan con la dignidad humana, van a trabajar con la dignidad humana, van a ver de cerca la dignidad humana. Es más, ustedes sí van a poder sentir la dignidad humana. ¿Qué es? El valor de una persona. ¿Qué más? Integridad. ¿Qué más? Valor, integridad. Allá, por allá. Muchachas, despierten. Muchachos, despierten. El respeto inherente. Entonces, si hablamos de dignidad y de alguna manera no detectamos estas técnicas de manipulación para que yo te dé datos tan personales como mis claves, ahí hay que tener cuidado, ¿eh? Sí son banderas rojas. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es: lo digital también es real. Vemos una vida en las redes sociales que muchas veces no corresponde a la realidad. Y de hecho, en la mayoría de veces no corresponde a la realidad. Porque al final, ahí colocamos lo que queremos que las demás personas vean de nosotras o de nosotros, pero no es nuestra realidad. ¿Y sabían ustedes que uno de los síntomas o de la sintomatología que las personas especialistas, cuando analizan perfiles criminales, es el cómo se toma el tiempo la persona de analizarte por todo lo que subes en redes sociales? Saben qué te gusta comer, qué te gusta beber, qué te gusta escuchar, qué tus colores favoritos, tus gustos, tus afinidades, todo. Porque todo está ahí. Tu vida entera está ahí. Aunque no se la compartas a la amiga, al amigo, tú lo subes. Tus estados de WhatsApp. A ver aquí, ¿quién ve estados de WhatsApp? Yo no veo estados de WhatsApp. Porque hasta eso, suben alguna cuestión, se lo dijo a fulana, estoy segurísima. Y no es así, ni siquiera lo sabes. Pero es el impacto que tiene la digitalización en nuestras vidas. Y cada vez más le entregamos el control. Porque controla nuestra vida. A ver, se te queda el celular en la casa y no sientes que te mueres. ¿Quiénes tenemos más de 40 aquí? Más de 40. ¿Qué problema había si salíamos de casa y no había teléfono donde te localizaran? Si acaso tenías de Telmex, y eso si acaso. Mi primer celular lo tuve en el primer semestre de la universidad. No se morían las personas si no estabas ahí pegada en el teléfono. No pasaba nada. Sin embargo, es evidente, la población ha crecido, como bien lo dijo la maestra.
las costumbres han cambiado, la digitalización es parte de nuestras vidas. El punto es aprender a controlarlo. ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo haces para que no te controle a ti? Los ataques cada vez son más elevados en redes sociales y de verdad a mí sí me impacta ver los comentarios tan fuertes que podemos llegar a hacer al momento de criticar a una persona. Hace unos días subí el post por este caso de estos cantantes que tienen a una niña y él no le permite el permiso para que ella pueda viajar con la niña, ¿no? Pero lo que me impactó a mí es cómo el abogado de él la amenaza en la audiencia de mediación. Y estamos hablando de dos figuras públicas que económicamente tienen dinero, pero eso no les da acceso a la justicia. Que el centro no es el derecho de la niña y que se hace viral porque ellos son personas públicas. Pero subo el post y vienen los comentarios, mi página es pública, mis dos Facebook son públicos. Entonces, aviéntate los comentarios de hombres diciéndome un mundo de cosas. Y no estoy defendiendo a o está en contra de. Simplemente estoy haciendo la reflexión que el centro de atención debe de ser la niña. El derecho primordial debe de ser el de ella. Pero no es así. Entonces, a lo que voy es, cuando nosotras abrimos o nosotros abrimos nuestra vida a todo esto, la hacemos pública. Y tenemos que saber y tener y estar conscientes de lo que puede suceder, ¿sí? Estos derechos se ven amenazados, obviamente, cuando se vulnera la privacidad de los datos, ¿sí? La difusión no consentida de contenido íntimo. No se imaginan ustedes cuántos mensajes nos llegan a las redes del colectivo de muchachas pidiendo ayuda, porque su expareja las está extorsionando con sus fotografías y sus videos. Me llegó el caso de una persona que quería divorciarse y no podía porque su expareja le decía: si nos divorciamos, hago públicas tus fotos. Y entonces a lo mejor podemos decir de este lado, no, no me importa, pero ojo, no solamente soy yo, es mi familia. En mi caso particular tengo 2 hijos, uno estudia medicina, el otro estudió nutrición. Tengo una madre, tengo hermanas, hermanos, tengo una vida pública, soy servidora pública. Entonces, ¿te imaginas que mi expareja me diga eso? Sí, entras en pánico. Y compartiste algo tan íntimo como una fotografía con alguien que en ese momento tenías un vínculo afectivo. Y me ha tocado ver y escuchar esa frase de ¿para qué lo hizo? Es que tampoco tienen cuidado. La conciencia tiene que cambiar también de bando, ¿eh? El miedo también tiene que cambiar de bando, ¿sí? La sextorsión, que es esta parte de coacción, el ciberacoso sexual que comentaba la compañera, la vigilancia digital en relaciones de pareja. ¿A quién le diste like? Acabo de ver que le diste like a la foto de fulanita o de fulanito. También he escuchado en hombres y mujeres, porque sí quiero dejar claro, la violencia no tiene género ni tiene sexo. Violentamos hombres y violentamos mujeres. El punto es, para mi desgracia, que las cifras en el caso de la violencia de las mujeres es más elevada. Pero sí hay casos de hombres que han sido violentados y que no es por la misma causa que las mujeres. Pero hay que tener cuidado con esto, muchachas y muchachos, porque son conductas aprendidas. Y todo lo que se aprende se puede desaprender, ¿sí? Porque es cultural. ¿Cómo ponemos aquí también la perspectiva de género y los derechos humanos? A través de estos ejercicios que hacemos, educativos. ¿Quiénes de aquí
porque aquí vi que estaba mi querida amiga Esmeralda Toraya, muy buena por cierto, la doctora Esmeralda. ¿Quiénes conocen el protocolo de atención a casos de acoso en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco? Levanten su mano. Gracias. Entonces, ¿qué hacemos si estamos frente a un caso? Es más, ¿podríamos reconocer un caso de acoso? Levanten su mano, ¿quién honestamente podría reconocer un caso de acoso? Gracias. Pero ya estamos hablando de derechos sexuales, ¿eh? Si yo no conozco que esa conducta no es adecuada, ¿cómo la voy a denunciar? O a lo mejor sí conozco que no es adecuada, pero me da miedo. Es importante que conozcamos qué herramientas tenemos en nuestros espacios, la escuela, la casa, la calle, la familia, para poder hacer frente a la violencia. Marco jurídico, Ley Olimpia es lo que tenemos en México. Han escuchado el caso de Olimpia Coral Melo, ¿verdad? Bueno, luchadora incansable. Hasta en Europa tenemos cifras con la Ley Olimpia. Hoy en día hay la aplicación, hay una app digital para el tema de la Ley Olimpia, para denunciar, ¿sí? En el ámbito internacional, Belém do Pará, que recientemente está de festejos, la CEDAW a través de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un marco jurídico extenso, pero ¿alguna vez han indagado qué es la Ley Olimpia y cómo hacer la denuncia? ¿Saben que aquí en el Tabasco tenemos una fiscalía especializada en violencia de género? ¿Dónde está ubicada? En Usumacinta. Ahí está, en la avenida Usumacinta, en la oficina central de la Fiscalía General del Estado. Hay una agencia especializada. Y sabían que si un hombre va y denuncia la violencia de género, ahí tendrían que atenderle la denuncia. Pregúntenme cuántos casos de hombres tenemos que han denunciado violencia. Insisto, cultura, costumbre, nada les va a suceder, ¿eh? Nada. Bueno. Ay, ya no quiere. Impactos de la violencia digital. ¿Alguna vez han estado con alguna compañera que se sienta ansiosa por haber pasado por un acto violento? El que sea. ¿Cómo es la contención? Nosotras todos los días atendemos víctimas de violencia. Todos los días. Si no es de forma presencial, es a través de las redes sociales, a través del Messenger, a través del chat, a través del WhatsApp. Es lastimoso escuchar las historias tan crueles, la violencia psicológica, la ansiedad, la depresión, el miedo. Tuvimos el caso de una muchacha, bueno, una jovencita, una adolescente en Nacajuca. Se impidió que se suicidara, pero el bullying que vivía en la escuela era tremendo. Y el maltrato y violencia que vivía en casa era peor. Rescatamos a una niña de Tamulte de las Sabanas. Tamulte de las Sabanas pertenece al centro, es hacia Centla. Era violentada sexualmente por sus familiares. 10 años, 11 años. Un impacto como ustedes no se imaginan. Y aquí hablamos de violencia digital. ¿Por qué se los comento? Porque de verdad las huellas que deja la violencia no se borran. Quienes somos sobrevivientes de cualquier tipo y modalidad de violencia,
entendemos y empatizamos con otra persona que lo ha vivido. Porque no es fácil decirlo, no es fácil hablarlo, porque piensas que no te van a creer. Porque ¿cómo es posible que tú, tal persona, hayas permitido que eso pasara? O como sucede en las fotos, ¿para qué las enviaste? ¿Para qué las subiste? ¿Para qué se las diste? Eso es revictimización. El estigma, el aislamiento, la pérdida de redes de apoyo. ¿Quiénes aquí consideran que tienen una buena red de apoyo? ¿Quiénes son su principal red de apoyo? Familia, mamá, papá, hermanas, hermanos, amigas, amigos. ¿La escuela es red de apoyo para ustedes? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Ojo, les dije desde un principio, es un espacio seguro. ¿Por qué es un espacio seguro? Porque es el momento de decir las cosas, si no, ¿para qué lo traemos a la mesa? A mí me gusta ser propositiva. Me gusta efectivamente dar el panorama, pero también me gusta dar las opciones, proponer. Si no sentimos la escuela como un espacio seguro, hay que hacer algo. A lo mejor ustedes ya no lo ven, a lo mejor muchas y muchos ya van de salida, pero vienen otras generaciones que se lo van a agradecer. Yo le agradezco a mis ancestras que por ellas puedo votar. Es más, por ellas puedo estar frente a ustedes, yo, mujer, con un micrófono. Hablando de derechos sexuales y reproductivos. Si no lo decimos, lo que no se nombra no existe. Acuérdense siempre de eso. Bien, jurídicos. Estos procesos de denuncia revictimizantes y por supuesto la falta de reparación del daño. Y eso sí se los dejo claro. ¿Qué hacen las plataformas? Porque damos el seguimiento nosotras a las denuncias. ¿Puedes denunciar por internet? Sí. Te dan tu folio y luego acudes a la fiscalía especializada y ratificas tu denuncia. Pero ¿eso qué va a suceder? Avisan a la plataforma y bajan la publicación. Pero las compartidas, ¿cómo las quitas? ¿Cómo le haces? ¿Cómo? Hay una falta de reparación de daño también. Las que ya se enviaron, las cadenas, en los grupos de WhatsApp, y lo perpetramos, Me ha tocado ver compañeros hombres y compañeras mujeres a todo reír por las fotografías de tal persona en un grupo de WhatsApp. Me ha tocado leer la forma grosera en que se dirigen compañeros a otras compañeras por un supuesto orden jerárquico. Eso es violencia también. Tenemos que acostumbrarnos a que si exigimos respeto hay que darlo. Y para exigir algo yo tengo que tenerlo, porque para que yo te lo pueda dar, yo lo tengo que tener. Si yo no me respeto, si yo no te respeto, ¿cómo? ¿Quiénes son más vulnerables? Mujeres y niñas. Las juventudes, como en el caso de ustedes. La población LGTBIQ+. El martes, porque como parte de Colectivo Esmeralda asisto al COESIDA, que es este comité formado por la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, en donde hablamos de las cifras del VIH y del SIDA. ¿Qué creen? Somos sexto, séptimo estado a nivel nacional, VIH. Y aquí sí lo dejo en claro por qué. ¿Por qué? Mujeres, niñas, juventudes, población LGTBI. No sé si la universidad lo hace, lo ignoro, pero sí es importante que hablemos de educación sexual integral, que hablemos de la prevención, que hablemos del uso del condón, de las enfermedades de transmisión sexual, y más ustedes, que son personal de la salud, que son quienes me van a instruir a mí y al resto de la población, ¿sí? ¿Quiénes somos más vulnerables? Periodistas y defensoras de derechos humanos, personas con discapacidad. Desgraciadamente.
Prevención y autocuidado digital. Usar contraseñas seguras y diferentes. Utilicen homónimos cuando entren a espacios masivos, a conferencias, a charlas, talleres. Utilicen homónimos al momento de registrarse. No compartir imágenes íntimas sin seguridad y consentimiento. ¿Sí? Activar la verificación en 2 pasos, que eso es de manera muy rápida y ustedes lo tienen más que claro. Reportar y bloquear cuentas agresoras. Esto es importante. Y obviamente buscar redes de apoyo confiable. Tienen que localizar dentro de la universidad quién es la unidad que les apoyaría en caso de que ustedes estén en una situación de violencia. ¿Quién tiene aquí esto, maestra? ¿Usted? Perfecto. ¿Sí? Hay que buscar la manera de que a través de infografías las muchachas y los muchachos sepan qué van a hacer. Porque no solo es el tema en la escuela, también es en la familia. De ahí parte todo, de hecho, de la familia. ¿Sí? Herramientas prácticas, la denuncia ante el Ministerio Público, como se los comentaba, y las fiscalías especializadas. Organizaciones civiles, como es en el caso de nosotras. Plataformas, al reportar contenido Facebook, Instagram, TikTok y demás, pero recuerden, pueden bajar esa publicación, pueden bloquear la cuenta, pero lo que ya se haya reenviado está complicado. Y las aplicaciones, hay aplicaciones seguras. Signal es una de las aplicaciones seguras para el tema de sus conversaciones. Es mucho más segura que WhatsApp y mucho más segura que Telegram. Me estaban diciendo que ya ahorita el tema no es el OnlyFans, sino que hay otra modalidad a través de Telegram, que monetiza más, dicen. El tener estos gestores de contraseñas, los proxy, sí es importante, ¿sí? Que se protejan. Bueno, nuestros derechos también existen en lo digital. Sin consentimiento no hay libertad y sin respeto, pues no hay derechos. Muchísimas gracias, muchachas, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta? En el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sí recordemos algo. Nosotras tenemos competencia para situaciones en contra de autoridades, de ciertas autoridades, ¿sí? Para estas cuestiones de violencia digital y demás, la institución adecuada es la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Especializada. Antes de llegar allá, acudimos a las unidades de género institucionales que sabrán darles el seguimiento a través del protocolo. Tenemos el Instituto Estatal de la Mujer, que también brinda asesoría gratuita, tanto jurídica como psicológica, y obviamente las redes de apoyo que formamos las colectivas y los colectivos feministas, ¿vale? Como Comisión Estatal lo que hacemos es la gestión y la orientación, que con muchísimo gusto se les puede dar. Y bueno, en el caso de una servidora, pues en mis redes sociales, casi siempre, bueno, creo que mi número no lo puse, a ver, ay, esto no quiere. Ahí está. Cualquier situación que ustedes consideren que quieren denunciar, puede ser de forma anónima, realmente no pedimos más datos, y tratamos de que con la poca información que ustedes nos den, les dirijamos a la institución que es, porque de nada sirve que se lo cuenten a 1 o 2 o 3 o 4 o más personas, porque eso solamente reafirma el dolor que se siente cuando eres víctima de algún tipo o de alguna modalidad de violencia. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Nada? Perfecto. Bueno, gracias, maestra. Gracias a ti. ¿Seguro que no hay preguntas? Sí. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la División Académica de Ciencias de la Salud, otorgan la presente constancia a la maestra Edith Magaña Hernández
por su destacada participación como ponente con la conferencia Violencia Digital, Derechos Sexuales, presentada en la primera jornada divisional en conmemoración del Día Mundial de la Salud Sexual, realizada en el Auditorio Dr. José Luis Martínez Ruiz, Villahermosa, Tabasco, 4 de septiembre del 2025. Estudio en la duda, acción en la fe, firma la doctora Miriam Carolina Martínez López, directora de esta división. Muchísimas gracias por tan excelente disertación. Gracias. Un gran aplauso, por favor, a la maestra, que viene con los datos reales que pasan día a día en cuestión de violencia. Bueno, a continuación vamos a presentar a la siguiente ponente que la acabo de ver por acá. Maestra. Ahora presentamos a la doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Anáhuac Mayab, maestra en Terapia Familiar y de Pareja por la Universidad Anáhuac, mención honorífica, licenciada en Psicología por la Universidad Veracruzana, la doctora Ángela Domínguez Aguirre. Del Sistema Nacional de Investigadores, reconocimiento como candidata investigadora 2024-2027. Perfil deseable PROMEP desde 2012, Sistema Estatal de Investigadores es miembro desde 2013. También es docente de la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde el 2005. Práctica clínica particular desde 2003, bajo enfoque de terapia sistémica, psicotraumatología y atención a las familias adoptivas. También es integrante del Cuerpo Académico de Salud Poblacional con las líneas de investigación entorno y comportamiento saludable y comportamiento y cuidado a la salud. Interés en investigación relacionada con familias adoptivas, género, homoparentalidad y monoparentalidad. Demos la bienvenida. Bueno, hola. Hola, buen día. ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, pues vamos a platicar en esta ocasión. ¿Está mi presentación? Vivi. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, pues vamos a platicar en esta ocasión acerca de la diversidad sexual. Primero que nada, a mí me parece una decisión totalmente pertinente, gracias, muy acertada, muy oportuna, esto de generar un programa de educación sexual en nuestra división, en la división de salud, que me parece que justamente lo que abona el festejo, porque me parece que sí es un festejo, una celebración hoy, el Día Mundial de la Salud Sexual, gracias, baby, nos habla de una mirada integral hacia la salud, en la que no puede estar de lado la salud sexual, por supuesto, ¿no? Creo que está implícita totalmente y me parece que es una gran responsabilidad para nosotros, nosotras, quienes nos estamos formando, bueno, yo ya estoy más bien de formada, ustedes quienes están formando en salud, ¿no? Aquí veo estudiantes de enfermería, principalmente psicología, arriba psicología, de eso, medicina, hay medicina, por acá también medicina, y me parece que es bien necesario. Y ahora, pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Les presento, quiero presentarles en este momento, en esta ocasión, un colectivo que se llama Universitarios Sin Closets. Les voy a platicar un poquito acerca de esto. Este colectivo comenzó hace muchos años, en 2011. Lo comencé trabajando yo junto con un grupo de estudiantes de psicología que, por desgracia, en ese momento ya estaban de salida, éramos un grupo pequeño, eran como 8 jóvenes, yo creo, eran puros hombres. En un momento una chica se incorporó, pero después decidió ya no continuar. Éramos más o menos como 8 jóvenes y yo, solo que casi todos estaban egresando de la carrera de psicología, entonces pues todos se nos fueron al mismo tiempo y ya, no hubo posibilidad de continuar.
dos personas que se quedaron eran de los primeros semestres y pues bueno, digamos como que ya no tuvimos fuerza para continuar. Entonces ahora platicando con la maestra Vivi, que es la persona que coordina este programa, surgió la necesidad de, primero que nada, visibilizar la diversidad sexual, ¿no? Visibilizar la población LGBT que existe en nuestra división, y entonces hablamos de retomar ese colectivo. La idea de presentarlo hoy ante ustedes es básicamente darles a conocer esta idea, esta forma de trabajo que todavía no está determinada, porque sobre todo queremos escucharles, queremos escuchar a la diversidad, queremos saber nuestros estudiantes de las áreas de ciencias de la salud, qué necesitan. Y entonces es un poquito lo que vamos a ir viendo en este transcurrir de esos minutos, ¿no? Yo traigo esta cosa ahora. Bueno. Creo que todo el mundo conoce esta canción, ¿verdad? Me parece que incluso hasta se puso de moda recientemente, ¿no? ¿Sí han visto los videos donde hacen como la dramatización de esta canción? ¿Sí la han visto? Es simpático, ¿no? Y aparte, fíjense desde cuándo. Esta canción es desde 1989, justamente cuando empezaba el auge, por llamarlo de alguna manera, de esta enfermedad que trastocó completamente el tema de la salud sexual y que puso totalmente visible la necesidad de la prevención, que fue el VIH-Sida. Empezaba precisamente cuando Willy Colón escribe esta canción, hace mención de ello, de que murió Simón de SIDA, ¿no? Simón murió de una enfermedad de la que nunca se supo nada porque apenas era incipiente en ese tiempo. Entonces ahorita que ya conocemos mucho más acerca de eso y conocemos mucho más acerca de la presencia de la diversidad sexual, es importante cuestionarnos acerca de todo esto. Primero que nada, bueno, me parece también que importante como repasar algunos conceptos, ¿no? Vamos a hablar tantito de la diversidad sexual, que hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. Otro concepto importante es la orientación sexual, que tiene que ver con esa atracción romántica, afectiva o sexual hacia otras personas, que incluye básicamente tres modalidades. La heterosexualidad, que es, por decir, la más conocida, la más visible, aunque no la única, por supuesto, la más reconocida quizá puede ser. La homosexualidad, que es dirigida hacia personas del mismo sexo, que está, digamos, todavía no tan reconocida como la heterosexualidad, pero absolutamente presente en la vida. Y tenemos la bisexualidad también, que es, digamos, como pues, la atracción hacia ambas personas, ¿no? Luego nos vamos hacia la identidad de género, que tiene que ver con ese sentir interno de ser hombre o de ser mujer. Es cómo me siento yo de forma interna, independientemente de cómo me hayan criado o de qué órganos sexuales haya yo tenido al momento de mi nacimiento. Es algo muy íntimo, muy personal. La expresión de género es la manera en la que una persona comunica su identidad de género a través de comportamiento, forma de vestir, etcétera. Y la diversidad de género habla de una amplia gama de identidades y expresiones de género, que va mucho más allá de estas normas binarias de ser masculino o femenino, ¿no? Con lo que nos quedamos desde hace mucho tiempo. Ahora bien, ¿por qué tenemos que hablar de diversidad sexual? Aquí me parece y abona mucho lo que nos comentaba la maestra que me precedió, en esta importancia totalmente actual, totalmente vigente, y aparte que es una gran responsabilidad con respecto a conocer acerca de nuestros derechos. Totalmente, creo que es lo que comentaba ella, ¿no? Las personas que tenemos más de 40 años, yo tengo 54, durante muchísimos años de vida viví sin celular y no pasaba absolutamente nada. Pero en otro tiempo, en el tiempo que fue mi adolescencia y mi primera juventud, no existía y yo no sabía lo que implicaba tenerlo. Entiendo para lo que ustedes representa un celular, que es muchas veces la forma de mantenerse en comunicación con su gente, con su generación, pero también representa sin duda un peligro, ¿no? Hasta dónde la intimidad
deja de ser personal y se convierte en algo de lo que todo el mundo está enterado. Entonces, por eso me parece importante hablar acerca de esto. Y sobre todo porque creo que tiene que ver con ese respeto que nos merecemos como seres humanos, como personas, independientemente de a quién amemos, de cómo nos mostremos ante el mundo. Creo que lo básico es el respeto que nos merecemos como personas. Ahora bien, hay unas preguntas que no incluí en esta presentación, pero que ayer surgieron en una clase y fue bien interesante, fíjense, y quiero hacérselas a ustedes. ¿Por qué será importante hablar de un colectivo de diversidad sexual dentro de una universidad? ¿Quién quisiera responder? A ver, ¿tú? ¿Tienes alguna idea? A ver, ahí, para que te digamos todos. El colectivo de los derechos. Colectivo de los derechos. De diversidad sexual. Okay. Bueno, para saber que la diversidad sexual y que cada persona se identifique de manera autónoma de esa diversidad pues que tiene, y de los derechos que están entrelazados con su diversidad, de la cual pues se identifique. Gracias. ¿Alguna otra respuesta? ¿Por qué es importante hablar de diversidad sexual? ¿Está aquí la persona que dijo la respuesta ayer en clase? ¿Quieres compartirla? ¿Quieres? A ver, va. Bueno, porque es una población que existe y por lo tanto merece ser visibilizada. Y me parece, vamos, fue una descripción muy chiquita. A ver, ahí faltó yo en la foto, pues. ¿No? No, ahí quédense ustedes. Es una descripción muy pequeña, da una respuesta muy corta, muy acotada a nuestro compañero, pero me parece totalmente válida. ¿Por qué? Porque existen, porque están ahí, porque están dentro de nosotros. A veces alzando la mano, pero a veces no. ¿Por qué? Por vergüenza, por todo lo que hemos hablado, porque vivimos en un mundo heteronormativo. Y para eso a muchas personas les cuesta trabajo nombrarse como parte de una diversidad sexual. Que a mí me parece, yo he estado así como en, ¿será, no será? Yo al principio pensaba que a todas las largas siglas de la diversidad sexual, del colectivo LGBTQIQ+, creo, le faltaba la H. Pero me parece que es arrogancia de mi parte, al ser heterosexual, pensar que debo de estar nombrada también, porque la vida me ha nombrado de manera tácita. Y a las personas que somos heterosexuales, la vida nos ha nombrado de manera tácita y hemos vivido en el privilegio. No hemos tenido que ocultarnos al andar de la mano con la persona que amamos. No hemos tenido ningún problema en referirme ante alguien conocido, nombrar mi novio, mi esposo. A lo mejor mi amante sí, ¿verdad? Sí tengo cierto recelo al mencionarlo. Pero si yo fuera una persona homosexual, posiblemente ante ustedes me daría pena nombrar a mi compañera. Decir, pues mi novia, mi esposa, a lo mejor me daría pena, no lo sé pues, pero siendo mujer y teniendo, bueno, no tengo pareja pues, pero mi orientación es heterosexual, no tendré yo problema en nombrarlo, como la mayoría de las personas heterosexuales. Entonces me parece que eso valida el hecho de que se respeten las siglas como están, porque las personas que formamos parte de la H la hemos tenido fácil, y las personas que están en todas las otras letras no la han tenido tan fácil. Entonces me parece que por eso es importante, porque existen, porque deben de ser visibles. A ver. Bueno, y esto ya les platico un poquito. ¿Cuál es la intención de este colectivo que se va a retomar y se va a transformar? Por supuesto, ¿no? En función de las necesidades de la comunidad. Visibilizar a la población no heterosexual y a la identidad no cisgénero, abatir prejuicios, promover la inclusión y respetar la identidad. Y aquí también me parece algo como que es importante hablar, algo muy importante. Creo que hay tres razones fundamentales para hablar acerca de esto y para crear o retomar un colectivo de diversidad sexual. Y creo que tiene que ver con la psicoeducación.
y la psicoeducación en 3 niveles. Primero que nada, tenemos que sensibilizarnos para poder atender con dignidad, con respeto y como lo necesitan a las personas de la población LGBT que vengan a consultarnos en cualquiera de las áreas que sea, en psicología, en enfermería, en medicina, en nutrición, en odontología. Esas personas necesitan ser vistas y ser nombradas como lo necesitan ellos, como lo son, primero que nada. Entonces nosotros como población que da un servicio tenemos que reconocer que esa población existe. Segundo, también tenemos que sensibilizar a la gente que está allá afuera, que van a ser nuestros usuarios, que van a ser sus usuarios en algún momento, que ustedes como profesionales de la salud, quienes pertenecen al colectivo LGBT, también son personas que pueden dar un servicio justo, un servicio ético, un servicio digno. Porque me parece también que en ese sentido hay mucha descalificación y mucho prejuicio. ¿Han visto en algún momento, fíjense, hubiera sido bueno que lo trajera, pero no lo traje? Bueno, déjame ver si… Oh, ya no quiere. Bueno. Recuerdo que hay una imagen de una fotografía de un hombre con una bata de médico, una bata de manga larga, y que, digamos, es una foto donde está la persona con su bata de manga larga, digamos, con rostro serio, pareciera ser un profesional de la salud comprometido, respetuoso, competente y demás. Y junto hay otra fotografía de la misma persona sin bata, con camisa de manga corta y que tiene tatuajes en los brazos. Entonces, eso sencillamente pudiera haber descalificado a muchas personas con respecto a la elección profesional. Ah, está tatuado, a lo mejor, quién sabe, es vándalo, ¿no? O sea, no pensaría que es médico, y menos que sea médico respetuoso. Sin embargo, esto, digo, la homosexualidad, todas las gamas, pues, de la diversidad sexual, no se notan físicamente, no son como los tatuajes, pero de alguna manera podríamos hacer esa comparación. Muchísimas veces, muchas personas usuarias podrían descalificar, sencillamente no elegir ir con un profesional de la salud porque sabe que es lesbiana, que es transexual, que es poliamoroso, no sé, todas las amplias posibilidades que pudiera haber. Entonces me parece también que tenemos una gran responsabilidad en psicoeducar a la gente más allá para que también pueda aceptar la diversidad dentro de los profesionales de la salud. Y en el tercer nivel, me parece que también es importante destacar que necesitaríamos sensibilizar a sus profesores, a la gente que capacita, a la gente que está en contacto, que les hace competentes a ustedes para que también pudieran asumir la diversidad presente en el mundo, en sus propias licenciaturas. Yo recuerdo hace algunos años, ya ni me acuerdo cuántos años, pero ya, algunos, quizá 7 años, no sé, en una primera clase, yo doy clases en psicología, en una primera clase, pasé lista, yo acostumbro pasar lista ya desde la primera clase, sobre todo para ir conociendo a mis estudiantes, y recuerdo que yo regresé a mi cubículo y un joven se acercó a mí, me pidió hablar conmigo y me dijo: maestra, yo estuve en su clase, pero no pasé, no dije mi nombre, no dije presente a la hora que pasó la lista. Se me hizo raro, me dije, bueno, ¿por qué? Y ya, un muchacho barbudo, un muchacho, yo lo podría haber visto como muchacho, me dijo: es que soy trans y estoy en proceso de cambio de identidad. Entonces, en el primer momento me sorprendió mucho que un hombre barbudo, como yo lo estaba viendo, hubiera nacido mujer. Entonces, lo que él quería hablar conmigo era que, por favor, cuando yo pasara lista, me dirigiera a él por su apellido, no por su nombre. Yo suelo, mis estudiantes que me conocen, saben que yo me suelo referir a ellos cuando paso lista, sobre todo por sus nombres, no por sus apellidos. Entonces, yo lo que hice, que después me di cuenta por cómo respondió que le representó mucho, yo lo que hice fue, ya que ubiqué su nombre en mi lista, taché su nombre legal, su nombre de mujer, le pregunté que cómo se llamaba, me dijo su nombre masculino y lo anoté.
y yo me refería al muchacho como, por decir algo, Pedro, ¿no? El nombre que él eligió para sí mismo. Y entiendo que eso le representó mucho. Y también entiendo que la primera petición de que yo le llamara por su apellido era justamente porque muchos docentes no le hacían caso y no lo podían llamar por un nombre masculino. Entonces creo que también ahí está la representación de lo difícil que resulta para muchas personas asumir que el mundo ya no es como cuando nos tocó. Yo podría pensar, me parece, bueno, las personas, Jessy no porque está muy joven, incluso a Jessy yo le di clase, pero personas que son de mi generación, puedo, digamos, como también compartir, recordar que esos temas pues no se hablaban cuando nosotros nos formamos, y no se hablaban porque esta población estaba muy oculta. Sin duda existía, porque por supuesto que existía. Si ya existía Simón el gran varón, era porque ya existía la diversidad, porque toda la vida la diversidad sexual ha existido, pero no se nombraba, no se visibilizaba, no se respetaba por toda esta heteronormatividad en la que hemos vivido. Entonces el hecho de que ahorita haya un poco más de apertura, de que pueda, es como este joven que se acercó a mí en ese momento, ese que les platico, y aceptó que estaba en proceso de resignación de género, proceso hormonal y todo su tratamiento de manera integral, nos habla de que nosotros como adultos, muy adultos, necesitamos actualizarlos en cuanto a las necesidades que tienen ustedes, como población que se está formando y como población que va a atender a otra población allá afuera. Entonces me parece que por eso es súper importante hablar de diversidad sexual en una universidad pública. Y bueno, a ver, aquí esto pues bueno, prácticamente ya lo dije, me parece que esto es importante, ¿no? La diversidad sexual no se elige, se elige asumirla. Puede ser muy complicado, muy doloroso incluso, no solamente para la persona que lo elige, sino para las familias también, por supuesto. Pero vamos, es pertinente y necesario. Y creo que también esto es bien importante, fíjense, la diversidad sexual ya no se limita a los homosexuales. Pareciera que antes era como rollo de ellos, totalmente. Pero ahorita me parece que conocer de diversidad sexual nos compete a todos y a todas. Incluso a la población que pertenecemos a esta cómoda H, que no ha tenido mayor problema y que tiene bastantes privilegios. Me refiero a la heterosexualidad, ¿no? Aquí pues bueno, podemos ver, yo asistí a la marcha del orgullo de aquí de Villahermosa hace, 2 meses, en junio, y fue bien significativo ver que había personas solidarias acompañando. Un chavito se acercó a mí porque yo traía un mandil de abrazos de mamá, fui a hacer este ejercicio de dar abrazos de mamá, y un chavo se acercó a mí y me dijo, ellos son mis hermanos, y los hermanos traían una playera que tenía un letrero atrás, así como de, nuestro hermano es el gay y nosotros lo apoyamos. Entonces, estos hermanos heterosexuales que van y respaldan a su hermano. Me parece que esto, comentaba la maestra Esmeralda, la anterior, Edith, la maestra Edith comentaba, nos preguntó sobre nuestra red de apoyo. Y me parece que lo que ha estado muy claro en muchos sentidos para muchas personas, sobre todo para la población heterosexual, es este apoyo con respecto a los vínculos amorosos que podemos tener, pero no pasa lo mismo con la población LGBT. De pronto no hay esa red de apoyo. Entonces me parece bien importante que haya escenarios donde esta familia solidaria, a lo mejor no libre de prejuicios, pero sí batallando con sus prejuicios para poder eliminarlos y poder aceptar a su familiar, ya es bastante considerable y es de mucho valor. Fíjense, eso está bien interesante. Dice Marina Castañeda, la autora de un libro que se llama La experiencia homosexual, es un libro muy bueno, yo lo recomiendo mucho, sean o no homosexuales. Me parece que si tenemos la intención de abrir un poquito nuestro panorama hacia lo que implica la diversidad sexual, es bien pertinente conocer acerca de ello. Marina Castañeda dice que una persona conoce mínimamente a 40 personas en su contexto íntimo, o sea, entre nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de grupo. Ahorita pues bueno, aquí a lo mejor eso se ampliaría a más de los 40, porque los grupos regularmente son de 25 más personas, ¿no? Pero eso nos habla de qué tan
Pues es que no quiero decir fácil, fue la primera palabra que se me vino, pero creo que no es fácil, sino a lo mejor de pronto un poco más posible ir saliendo del closet para algunas personas. Porque muchas veces también las personas que son de la diversidad no es que tengan que salir del closet totalmente y tener un pronunciamiento. Soy homosexual, soy transgénero, soy, vamos, como tantas alternativas que hay que ya de pronto no las puedo ni nombrar, sino que la gente que está alrededor lo va viendo en lo finito, ¿no? Así en lo finito, en el cómo se van relacionando, personas que nos conocen profundamente se van dando cuenta de algunas cosas importantes con respecto a cada quien. Y por eso entonces eso ayuda que se vayan confrontando un poco con los prejuicios y que haya mucho más reflexión sobre las actitudes y las reacciones de las personas. Creo que también es importante esto, ya no se necesita acudir a antros para conocer a personas gays, ni a personas de la diversidad sexual, están entre nosotros. Y por ello mismo tenemos que tener más apertura a considerar que ahí están. Este autor, Jean-Louis Bory, menciona el outing, que es un concepto que él refiere para el derecho a ser tratado como cualquier persona. Es decir, que el hecho de ser parte de la diversidad sexual no sea lo que llame la atención acerca de alguien. Así como no se dice ese, el heterosexual, aquella, la señorita heterosexual, la chava a la que le gustan los chavos. Si no decimos eso con respecto a la población heterosexual, ¿por qué tendríamos que decirlo para la población que no es heterosexual? Esa, la chavita, la lesbiana, la que anda con fulanita, la que dejó al novio luego para tener una novia, no, o sea, este que se viste de mujer, el que se maquilla. O sea, ¿por qué utilizar esto? Es justamente a lo que este autor se refiere con el derecho a ser tratado como cualquier persona. Y bueno, aquí vamos a repasar algunos factores que han favorecido la asimilación de la homosexualidad. Los homosexuales se han sentido menos aislados, por esto que comentaba, la presencia entre la población, la aceptación social de la homosexualidad, también creo, y eso me parece súper importante, hay una reconsideración de la creencia de que las personas que pertenecen a la diversidad sexual son seres desdichados y orientados al fracaso. Yo recuerdo que justamente cuando se hizo el colectivo, en aquel lejano 2011, o sea, ya hace 14 años, yo di una conferencia sobre homosexualidad. En aquel tiempo vino una persona que forma parte, que es presidente de un colectivo aquí en Tabasco, y platicó ante los presentes que él tenía 15 años de pareja con su compañero, ¿no? Y recuerdo que después tuvimos una reunión de los muchachos que integraban el colectivo y uno de ellos estaba muy sorprendido de saber que había, por lo menos esto que él estaba comentando, una pareja homosexual que tenía 15 años junta. Y recuerdo perfectamente sus palabras, me decía, es que yo pensé que nosotros no durábamos. Mis novios, yo duro con mis novios 2 meses y ya. Y entonces el hecho de no conocer a personas que tuvieran una relación de pareja larga, le hacía pensar que las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo no funcionan. Y la verdad es que sí funcionan. A ver, alce su manita a alguien que conoce a una pareja de 2 hombres o de 2 mujeres que tengan años juntos. Okay. Yo también conozco. Ya por eso, con eso podemos ver esto justamente, hay más visibilidad en nuestra población, ¿sí? Hay una paulatina desaparición de los estereotipos tradicionales, ya hay muchos más hombres en esta condición de cuidado, de crianza, de paternar. Yo tengo pacientes, yo soy psicóloga clínica, tengo pacientes, parejas homosexuales que están en proceso de adopción para poder ser padres y de verdad se preparan muy bien, de verdad exploran mucho todo lo que implica. Hace poquito platicaba yo en una sesión con una pareja y me decía uno de ellos, es que yo no quisiera convertirme en el proveedor solamente y no tener contacto con mis hijos. Yo también quiero estar al tanto de mis hijos, quiero también criarlos. Entonces me parece que eso también habla de esta apertura. Y obviamente muchas más mujeres salimos a trabajar,
¿no? A veces porque no hay de otra, pues, porque la economía de nuestro país no está ya para conservar roles tradicionales. Y justamente ustedes, hombres y mujeres, están aquí en la universidad aprendiendo y capacitándose para ejercer una función, ¿no? Y eso habla también de esta pluralidad de roles que tenemos y cómo se van desapareciendo los estereotipos tradicionales. La homofobia y la transfobia está pues hasta en las mejores familias, como dice el dicho. Totalmente está inmersa. Podemos ver estas fotos que nos hablan acerca de esto, ¿no? O sea, cuánto odio, pues es que odio me parece que es la palabra más pertinente para nombrarlo, odio. O sea, creo que no se puede suavizar, pues, odio hacia lo que no es como uno, hacia lo que no es igual, hacia lo que no es conocido. También me parece bien importante nombrarlo, ¿no? Y esto nos lleva a pensar, bueno, la homofobia y la transfobia, aparte de lo social, de la externa, que hay obviamente en diferentes niveles, que llega hasta la crueldad y llega la expresión máxima de la homofobia y la transfobia es el asesinato, por supuesto, pero también vamos a encontrar esta otra que es la internalizada, que es el duelo por la identidad heterosexual o cisgénero que ha sido inculcada y cultivada desde la infancia. Yo recuerdo el comentario de uno de mis maestros, que ya falleció hace algunos años, nos platicaba en una clase cuando él se descubrió homosexual, cuando él se descubrió que un hombre lo erotizaba. Dice, yo me afligí mucho. O sea, lo que había aprendido, era adolescente, ¿no? Lo que yo había aprendido de mi vida, lo que mis padres, aparte unos padres súper católicos, súper conservadores, lo que yo había aprendido de mí, lo que mis padres esperaban de mí, no era esto que yo estaba descubriendo de mí. Y fue muy complejo para él, así como es complejo. Yo en mi espacio clínico recibo a muchas personas agobiadas por descubrirse homosexuales, con todo lo que implica tener que pues salir del closet, ¿no? Como esta expresión que me parece muy pertinente aparte, como muy noble, muy gráfica, ¿no? De lo que implica estar encerrado en un cuarto sin salir, sin revelar lo que realmente la persona siente que es. Bueno, esta homofobia también a veces es reactiva, o la transfobia, por supuesto. Y detrás de lo que conocemos como fobia y transfobia hay un rechazo global, mucho más amplio, que habla de la transformación social que estamos viviendo. La homofobia no solamente ataca a la población LGBT, o sea, ya vamos a ampliar, no solamente quedarnos en la población homosexual, sino la población LGBT, digo, no solo los ataca, sino que les cobra todo lo demás. Les cobra la libertad sexual, la unión libre, la equidad de género, los derechos de las minorías. Solamente tenemos que remitirnos a lo que se dice después de las marchas del 8M. A las mujeres que marchamos se nos tacha de feministas, de lesbianas, o sea, de que no trabajamos. Digo, me incluyo porque yo marcho en esas, yo voy siempre a la marcha del 8M, cuando la realidad es que somos personas que funcionamos en una sociedad, pero que también defendemos nuestros derechos y los derechos de la gente que está alrededor de nosotros, por supuesto. Entonces, la homofobia nunca se trata solo de la orientación sexual, tanto como la transfobia nunca se trata solamente de la identidad de género. Tiene que ver con algo mucho más peligroso. Por eso es bien importante que reflexionemos acerca de esto, porque me parece que como población universitaria tienen ustedes una gran responsabilidad ante eso. Y las docentes que me acompañan tenemos una gran responsabilidad también en guiar esas reflexiones con nuestros estudiantes. Por eso es importante el colectivo Universitario Sin Closet. Y por eso nos pareció totalmente pertinente a la comisión de este programa que está iniciando, pues llamar a ustedes, convocarles a ustedes para poder formar un colectivo que tenga solidez, que trabaje en estas tres direcciones que les comentaba. Y sobre todo también a mí lo que particularmente me importa es escucharles, saber ustedes, con ustedes me refiero a la población de la diversidad sexual de esta división, conocer qué necesitan. Y a lo mejor también ustedes, a quienes no están en esa comunidad, pero que también no saben qué les toca hacer,
yo creo que también es importante escucharles, ¿no? Para poder hacer un trabajo integral, un trabajo que haga mucho más sólido nuestras intervenciones como profesionales de la salud. ¿Sí? Muy bien, pues eso es lo que les quería compartir hoy. ¿Tenemos algunas preguntas, algunos comentarios? ¿Tenemos tiempo, Vivi, o no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, chismecito? ¿Nada? Okay. Ah, sí. A ver, aquí tiene una… Alicia. Es un comentario. Yo creo que es importante que el colectivo salga también de psicología, o sea, que se haga extensa la invitación a demás carreras, porque creo que siempre es psicología el que está más interesado, quizás por el desarrollo de la salud mental, pero creo que sí es fundamental eso, que también estudiantes de otras licenciaturas se interesen y hagan parte de, porque si bien yo, como usted lo menciona, no soy parte del colectivo porque no me considero lesbiana, etcétera. Exactamente, me considero heterosexual. Tengo conocidos, tengo familiares, tengo amigos muy cercanos, mi hermano, que sí son, y como comentaba con mis amigos, a mí me interesa el bienestar de ellos, o sea, mi lucha es su bienestar. Y quizás con estos privilegios que como heterosexual puedo llegar a tener, podemos también alzar la voz y hacer como un espacio seguro para todos, para que el día de mañana no sea como, ay, salí del closet. Cuando mi familiar lo comentó fue como de que, padrísimo, o sea, tu vida. No es como que yo tampoco le dije un día, ay, ¿sabes qué? Te quiero contar algo, soy heterosexual, me gustan los hombres. No, sino simplemente se da, o sea, natural que somos seres tan diferentes, es ilógico pensar que todos tenemos que encajar en un mismo molde. Entonces eso, como que la invitación también se abra para medicina, nutrición, enfermería, etcétera. Y ya, gracias. Gracias, Alicia. Sí, por supuesto que sí. Creo que estamos en el mismo barco, ¿no? Que es el barco de la salud, pues. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Sí. Ay, no le doy a tu nombre. Naomi. No. No, tú eres María Luisa. Pues bueno, considero que es importante abordar este tema y más que nada nosotros como psicólogos por el hecho de que pues muchas de las veces dentro del núcleo familiar no suelen ser aceptados, ¿no? Ya sea porque lo consideran como tabú o que influye mucho la religión, ¿no? Pero considero que para nosotros es importante porque abordamos el bienestar psicológico de la persona que pertenece a esta comunidad. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Jóvenes de enfermería? ¿Quieren comentar algo? ¿De medicina? ¿Onta medicina? ¿Medicina presente? Ay, a ver, psicología. Bueno, volvemos. Adelante, psicología. Bueno, yo quería comentar que también sería muy importante mostrar que la diversidad de la orientación sexual es muy fluida y que no se casen con una etiqueta. Voy a contar una experiencia en la cual yo pues me había denominado como lesbiana mucho tiempo, y el hecho de compartir con mi familia, la verdad lo tomó pues hasta cierto punto, tuve el privilegio de que estuvo bien, me sentí aceptada. El problema fue cuando pues yo ya todo mi círculo social sabía que yo era lesbiana tal, y de pronto me empezó a gustar un niño que es mi actual pareja, y volver a salir como del closet otra vez como bisexual fue algo muy, muy complicado porque es algo que nadie te enseña, es una nueva experiencia, tú estás descubriendo tu orientación. Entonces me gustaría decir que pues realmente no se etiqueten como tal en un mismo, porque, ¿saben? O sea, la orientación es muy fluida, tal vez en unos años otra vez yo nada más con puras mujeres o sea, ¿saben a lo que voy? Y que a las futuras generaciones se sientan con la libertad, y como comenta mi compañera Alicia, creo, sobre que no hay que por qué salir del closet, o sea, si no le quiere contar a alguien sobre su orientación sexual, están en todo su deber, o sea, no es algo como de, a mí lo que me molestaba mucho es cuando te dicen, ella es Scar y es lesbiana, o sea,
innecesario, ¿saben? No tienen el derecho de opinar de tu orientación, de tu identidad, de nada que ver, nada más que pues tal tu nombre, pero pues hasta ahí, ¿saben? Y ya. Era justamente lo que yo me refería cuando hablaban de esto, ¿no? O sea, si no nos referimos a la gente heterosexual utilizando su heterosexualidad para algunas características, ¿por qué lo tenemos que hacer con las personas de la diversidad o con la gente no heterosexual? Sí, Sebastián. Bueno, dos cosas. Considero que eso es muy bueno para, o sea, la visibilidad, porque hay algo que siento que no está tan internalizado como otras ideas, que es que la diversidad sexual no es, o más bien, el ser parte de la comunidad LGBT no es algo que se ve. Una mujer puede ser lesbiana y no entrar en el estereotipo de ser lesbiana. Un hombre puede ser gay y puede no entrar en el estereotipo. Una persona puede ser trans y que no entre en un estereotipo ni siquiera. Y mucha gente, pues, o sea, dice, pero es que no pareces. Y eso ya te hace que te borren casi del colectivo. Aparte que pues como mencionó la otra maestra, eso debería ser un espacio seguro, debería ser un espacio de desarrollo en el cual deberíamos tener la libertad de ser nosotros mismos, y creo que eso es una muy buena iniciativa para implementar más la seguridad de no solo de existir, sino de también que tengo yo la seguridad de que puedo existir exactamente a como yo quiero ser y a como quiero que la gente me perciba y me trate. Gracias. La verdad es que a mí sí me caló profundo en mi corazoncito cuando me di cuenta que ante la pregunta que hizo la maestra Edith de si consideran a la universidad como su lugar seguro, muchas personas hayan dicho que no. Porque entonces me dice a mí qué no estoy haciendo de la chamba que me corresponde. Porque creo que no solamente mi chamba es venir a dar una clase, no solamente es con mis alumnos de familias en la sociedad contemporánea. ¿Dónde están mis alumnos de familias? ¿Dónde están los de proyectos? No solamente es con ellos mi responsabilidad, es incluso con ustedes que ya no son ahorita mis estudiantes, con ustedes que ya no son mis estudiantes y con ustedes que nunca van a ser mis estudiantes. O sea, creo que es chamba mía, chamba de las maestras, chamba de los maestros, es chamba de la comunidad académica. Y creo que es bien pertinente que nos convirtamos en un lugar seguro, en un lugar de no acoso, de falta de respeto. Pero entonces también eso me abre como otro panorama muy importante de qué tenemos que hacer, cómo podemos contribuir, porque si bien es mi chamba, no es solamente mi chamba, ¿no? Yo no puedo hacer que la universidad sea un lugar seguro, ni todas las personas que estamos aquí. Y también me parece que es su chamba de ustedes como estudiantes. Entonces yo creo que es como para integrar todo esto, ¿no? Exactamente, hay que denunciar, hay que hablar, tenemos que conocer los protocolos y tenemos que ponerlos en práctica. Tenemos que decirle a esos maestros, maestras, acosadores, que ya no más. Pero creo que es responsabilidad de todos y de todos los que estamos aquí presentes. Muy bien, agradecemos la participación de la doctora Gloria, como siempre muy asertiva, muy querida por todos ustedes, por supuesto, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella y de disfrutar de sus charlas, pues siempre aprendemos y como se han dado cuenta es un aprendizaje bidireccional, maestra, tanto de la experiencia de la maestra hacia ustedes, hacia todos nosotros, como también de ustedes aprendemos, y los que practicamos la docencia creo que coincidimos en eso, siempre aprendemos también de ustedes día a día. Entonces, para terminar este agradecimiento de manera formal, le entregamos esta constancia a la doctora Gloria Ángela Domínguez Aguirre por su destacada participación como ponente con la conferencia Presentación del Colectivo Universitario Sin Closet. Muchas gracias, doctora, y una vez más, bienvenida a este trabajo en el que vamos a trabajar intensivamente con todos ustedes. ¿Bien?
Muchas gracias. Y también créanos que estamos tomando nota de sus comentarios. Y sí, la intención es que este trabajo sea multidisciplinario porque en efecto, en nuestro ejercicio profesional siempre trabajamos en conjunto con todas las áreas. Gracias a todos. Bienvenido, maestro Lenín. Un gusto verle. Buenos días. La maestra Celia va a pasar por los lugares para que si pueden sacar su teléfono, para que si nos pueden contestar la encuesta que pues está dentro del QR, por favor. Y como siguiente punto de este evento, pues vamos a presentarle una película que está en relación precisamente con los temas de sexualidad. Entonces, es una película que lleva por nombre Noche de Fuego y espero que presten mucha atención porque al final pues vamos a platicar un poco sobre lo que observaron en esa película. Muchas gracias. Métete, Ana.